En la cabina se encuentra Adrián Villegas, él es profesor y un experto en opinión pública. Adrián, hace una semana platicábamos, ¿no? Exactamente, Jaime. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a toda tu audiencia. Sí, así es, Jaime. Venía yo manejando para acá y recordando que, si no mal el miércoles, el día último en donde se publicaron o podían publicarse resultados de las encuestas electorales. Y en esa charla, retomando el hilo prácticamente, porque hace muy poquito de esto, yo decía a Jaime que los resultados del domingo, o sea, de ayer, iban a desnudar, por usar una metáfora, a las casas encuestadoras, y la dividía en aquella ocasión entre aquellas que daban una ventaja de más de 20 puntos, las que daban entre 19 y 10, las que daban menos de 9, y la poquísima o única o dos que daban ventaja para Xochitl Gálvez. Y he aquí que los resultados ya los tenemos, independientemente de que pueda haber algún tipo de judicialización al respecto de algunos cuantos distritos o casillas, pero lo que tenemos es algo que pareció sorprender totalmente, no solamente a las casas encuestadoras, sino a gran cantidad de la población. Es una ventaja no vista, ¿sí? Ni siquiera en el 18, de 30 puntos o un poco más. Esto hizo que las tendencias que se venían observando de las casas encuestadoras a empezarse a alinear hacia una disminución de la distancia, previendo las casas encuestadoras de que ese era el fenómeno más factible, como se había dado en otras ocasiones y en otras contiendas, en donde el gobierno que está en funciones tiene el problema de que el retador representa el cambio y el gobierno que está en funciones tuvo un desgaste. Y sin embargo, a pesar de esta, digamos, lógica que se podía pensar también en que una alta afluencia podría influir al mover a las clases medias en su totalidad para que salieran a votar y probablemente a reprobar un juicio negativo sobre las funciones y los logros del gobierno saliente, pues no se dio. O sea, simple y sencillamente no se dio. ¿Qué pasó en la mente de las personas, que fueron ligeramente menos personas en términos porcentuales con respecto al 18? ¿Qué pasó para regresar al 18? Como si no hubiera habido un juicio de parte de la mayor parte de la ciudadanía, un juicio que valorara los 6 años de gobierno del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, y que lo que hubiera predominado fue esta insistencia de no continuar la cuarta transformación. Se regresaría a un pasado corrupción y de privilegios. Y esa frase no pudo ser, digamos que contenida por el otro lado. A pesar de la inseguridad, a pesar de los problemas de salud, etcétera, pareciera ser entonces que muchísima gente dijo a boca de urna en las encuestas de salida, ¿sí?, algo que no había estado ocurriendo tan notoriamente en las encuestas preelectorales, que fue: voté por la continuidad. Y esto tomó por sorpresa a muchos, Jaime, y seguramente a muchos de mis colegas también, que ahora se van a ver, digamos que, enjuiciados en los medios, porque la distancia que tuvieron respecto a lo digamos, no pronóstico, sino lo que habían dicho que sería lo más probable que ocurriera, no ocurrió, y lo sorprendió absolutamente todos, salvo a Rodrigo Galván de Las Heras, a Pepe Mendoza de Mendoza y Blanco, a alguien que hace una cosa que se llama Metrix, y ellos se mantuvieron fuera de esta idea. O sea, y ellos probablemente coincidieron con algo, Jaime, que si te fijas y si la gente, tu audiencia se fija, es que prácticamente fue un referéndum sobre Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador. Ganó, entonces. Y lo ganó Andrés Manuel López Obrador. Y por mucho. Se vino manteniendo, Jaime, entre 60 y 65% de aceptación desde hace muchísimo tiempo. Y entre un 35 y un 40 de rechazo. Si nosotros vemos la cantidad de votos en porcentaje para la virtual presidenta y la suma de Xochitl y de Maynes,
nos va dando más o menos un 6-4, ¿sí? O sea, 3 para Xóchitl, 1 para Baines y 6 para Claudia Sheinbaum. A ver, antes de que continúes, la elección del 2018, Ricardo Anaya obtiene en esa votación 22.27%, José Antonio Meade obtiene 16.41%, cerrémosle 38%, entre los dos. Xóchitl Gálvez en esta, con los 3 partidos, 27%. Así es, exactamente. O sea, también hay que, o sea, este es parte de ese mensaje que tal vez ninguna de las casas encuestadoras, los colegas, terminaron de decantar perfectamente bien. El repudio y la forma en que fue manejado todo esto, cargándole a la candidata la losa del PRIAN, de lo que sería el PRIAN, todo lo que negativamente lo que eso significa. trae detrás. Te recordarás la candidata del PRIAN, la candidata del PRIAN, la candidata del PRIAN. En el caso del Estado de México era la candidata del PRI, la candidata del PRI. Eso ha permeado fuertemente, Jaime, pero fuertemente en una cantidad muy importante de la población. Y si a eso le sumas la cuestión de los digamos, ayudas sociales, de los programas sociales, y la incapacidad para terminar de vender una imagen ejecutiva de Xóchitl Gálvez, hace que tengamos esto, o sea, que volvamos a tener un 6-4, digamos un 6-4, en donde pues parece ser que la oposición, en este caso PRI, PAN y PRD, van a tener que repensarse fuertemente de aquí al 3 años más. Yo sé que son parte del gremio, pero ¿qué hacer con Massive Caller, México Elige? Y esas encuestas que le daban cercanía de menos de un punto, igual y Massive Caller lo decía que estaba empatado. ¿Qué hacer ahí entonces? ¿Qué hacer? Mira, como nosotros creo... Me equivoqué y voy a hacer lo mejor mi trabajo. Al menos yo no contrato encuestas, creo que tú tampoco contratas encuestas. Sí, las encuestas, lo que yo creo que hay que hacer, o sea, a final de cuentas, Massive Caller estuvo muy bien en el Estado de México, ¿sí? O sea, realmente muy bien. Lo que se tiene que hacer como gremio es realmente una comprensión de qué pasó metodológicamente, cuáles sí funcionan, cuáles no, y que todavía estamos lejos de entender en elecciones sui generis como esta, lo que piensa el elector mexicano. Todavía tenemos mucho que hacer, y bueno, pues yo felicidades a Pepe y a Rodrigo, porque fueron los únicos que estuvieron en ese rango de los 30 de las casas encuestadoras tradicionales. Gracias, querido Adrián Villegas, profesor y experto en opinión pública. Un gusto. Igualmente. Cuídate mucho. Gracias. Así lo haremos. Vamos juntos a la pausa. Regresamos.